Esta es una muy resumida línea de tiempo de la historia de nuestra iglesia que en realidad trata de motivarnos para que investiguemos un poquito más acerca de los principales puntos que aquí se van a tocar. Tenemos que tener claro que aunque desde siempre hemos existido, nuestra iglesia ha existido en el pensamiento de Dios, es con la llegada de Jesús que se inicia nuestra iglesia. Es Él quien la funda y nos demuestra cómo debe ser nuestra iglesia y cómo es Dios a través de sus milagros, sus enseñanzas a través de las parábolas, cuán grande es el amor de Dios, cómo es el reino, cómo es la misericordia de Dios. Y no es sino hasta la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés en que realmente esta fuerza de Dios capacita a sus discípulos para salir y llevar la misión a los demás. En las primeras comunidades, esta misión se dio a través del servicio a sus semejantes, especialmente a los más necesitados. Decían todos, vean cómo se aman. Era una característica de las primeras comunidades cristianas. Ellos transmitían oralmente todo aquello que habían recibido de su maestro. Sin embargo, a través del tiempo, muchos de ellos fueron muriendo, la mayoría a través del martirio, de la tortura, y fue necesario que todo esto, todo lo que recibieron de Jesús, todas las enseñanzas, fueran pasando a ser escritas. Es así como se convoca a quienes sabían escribir, como todos los que eran capaces, que tenían esta habilidad, fueron tomando nota de las enseñanzas, de los libros que eran la base de la comunidad. Los jóvenes, los más fuertes, eran los encargados de poner a salvo estos escritos. Acá hago un pequeño paréntesis porque en los últimos tiempos se han encontrado muchas evidencias de estos escritos. Los principales tal vez son los rollos del Mar Muerto en Qumran, que digamos que están en muy buen estado algunos, otros no tanto. El que destaca tal vez es el libro de Isaías, que tiene más de 7 metros de longitud. Cierro paréntesis. Siguiendo con esta historia de nuestras primeras comunidades, comenzaron a ser perseguidas debido al emperador Nerón, que en uno de sus tantos excesos, amante del fuego, pues desató el más grande incendio de Roma de aquellos tiempos y no tuvo mejor idea que culpar a los cristianos, y es allí donde comienza una gran persecución que duró aproximadamente 300 años. Durante esta época, los primeros cristianos fueron sometidos a torturas, a martirios, perseguidos por todas partes, tenían que llevar a cabo sus reuniones en la clandestinidad. Es allí donde en la clandestinidad idean este símbolo que en realidad en griego se dice ictis o ictus, que significa pez, y cada una de las letras pues significa justamente Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Así uno de ellos que tenía temor de reunirse con alguien otro, dibujaba en la tierra esta media circunferencia, digamos, de alguna manera, y si la otra persona la completaba, sabía que era cristiano y que podía conversar con él con más tranquilidad. Siguiendo con esta narración, digamos que continuaron llevando a cabo la Eucaristía en las casas, tratando de mantener viva la tradición, las enseñanzas de Jesús, y no es sino hasta que los emperadores Constantino y Licinio firman el Edicto de Milán en el año 313, en el cual se da la libertad de religión. Ya podían expresar su religiosidad con tranquilidad. Sin embargo,
a pesar de tener libertad religiosa, como la iglesia está constituida por personas y las personas somos muy complicadas, transcurrido el tiempo ocurre una ruptura muy importante que se conoce como el cisma de Oriente y Occidente. En el Oriente, el principal personaje es Miguel Cerulario. En el Occidente, el Papa León IX. Este cisma ocurre en el año 1054. A lo largo del tiempo, también la Iglesia estuvo siempre preocupada por recuperar Tierra Santa. Y es así como surge lo que se llaman las cruzadas. ¿Cruzadas por qué? Porque llevaban cruz en sus armaduras, en sus escudos, en sus estandartes. Las cruzadas fueron 8, las más importantes, porque la lucha continuó a lo largo del tiempo y principalmente se dieron a cabo entre 1095 y 1291. Fueron iniciadas en la época del Papa Urbano II y en ella participaron reyes, los principales gobernantes, los papas, incluso San Luis también estuvo luchando en una de ellas. La Iglesia, con el transcurrir del tiempo, estuvo vinculándose muchísimo con los gobiernos. Se había empoderado este lazo entre los dos puntos fuertes de cada nación. Y es así como la Inquisición civil compromete a la Iglesia. Ante lo que denominaban herejías, se presionó para que la Iglesia tomase una posición firme, se sancione, se castigue y en esta situación pues se dieron muchos abusos, muchas torturas. Sin embargo, hay un link de Discovery que lo dejaré por aquí, que habla acerca de que existe también una gran exageración en lo referente al papel de la Iglesia. En esta época de la Inquisición, que es una etapa negra, oscura de nuestra Iglesia, si tal vez podemos buscar algo que rescatar, es esto que se conoce como las actas, ¿no? Que no son otra cosa que la creación de los documentos a través de los cuales se dejaba fe de quién había sido juzgado, cuál fue la sentencia, en qué ciudad, quiénes participaron, etcétera, etcétera. Y por supuesto, este tipo de documentos son los que han permitido que se conozca a la fecha lo que sucedió, cómo sucedió, en qué circunstancias. Y por supuesto, hoy en día no hay ninguna institución que no use este tipo de documentos que permite llevar ordenadamente los hechos que ocurren. Cerramos este nuevo paréntesis y debo decir también que en esta época aparecen lo que se conoce con el nombre de monacatos. Los monacatos han en realidad existido a lo largo de todas las épocas, pero tal vez en esta época es que tienen mayor auge. Hay muchos muy sencillos, muy rústicos en las lejanías que fueron ampliándose y llegando a zonas urbanas. Los monacatos, si bien es cierto, tuvieron un origen de espiritualidad, de búsqueda de oración, con el paso del tiempo también se convirtieron en grandes centros culturales, grandes mentes, filósofos y también la manera como compartir con los demás. Entonces, estos monacatos dieron tal vez origen a lo que luego se convertiría en grandes centros de estudio. Y desde aquella apacible vida monacal que fue la inspiración para que luego se fundaran las universidades, la primera de ellas, la de Bolonia, viene una época muy agitada, es una época de corrupción también en la iglesia, en donde surge este monje agustino alemán llamado Martín Lutero, que decía que solamente vale la fe,
no es necesario las obras. Retiró incluso algunos libros de la Biblia o no le dio validez, por decirlo de alguna manera, así tampoco la mayoría de los sacramentos. Esta época causó una gran división que sufrimos hasta la actualidad. Sin embargo, también fue la época de la renovación en las letras, las artes, las ciencias. Es la época del Renacimiento, del gran Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquitecto, músico y demás, del gran Nicolás Copérnico, que aclaró su punto de vista con respecto al sistema planetario, que no era el centro, la Tierra, Miguel Ángel Buonarroti, gran escultor, pintor y arquitecto. Viene también entonces a colación de lo que antes mencioné con respecto a Martín Lutero y otros muchos que surgieron, ¿no? Él es solamente uno, la necesidad de una reforma católica. Y esta reforma buscó reforzar los dogmas y la organización eclesiástica. Y a partir de allí hubo muchos concilios, muchas reuniones, sínodos y demás, y que a lo largo del tiempo han ido tratando de acercar más la iglesia al pueblo, a la esencia que nos dejó Jesús. Pasado el tiempo y por otro lado del mundo, vemos que España tenía la necesidad, como muchos otros imperios, de buscar nuevas rutas. Había mucho peligro en alta mar y es así como este Cristóbal Colón pide permiso a los reyes de España, a los reyes católicos de aquella época, para emprender esta ruta. Y es así como llega al Nuevo Mundo. Lamentablemente, como la mayoría de la tripulación era gente ruda, gente que muchos de ellos también habían estado en prisión, esta colonización fue en sus inicios sumamente violenta. Llegan ellos a la isla Guananí, que bautizó como San Salvador, y allí evidentemente los sacerdotes que estaban tratando de evangelizar el Nuevo Mundo tuvieron el gran problema del plurilingüismo, ¿no? No era contra un idioma contra el que se enfrentaban, sino muchos dialectos, cada comunidad tenía el propio, entonces se imaginan cómo fue tratar de catequizar a través de mímicas, luego a través de dibujos, hasta que poco a poco lograron ir conociendo algunas palabras, frases. Fue muy difícil. Sin embargo, es justamente gracias a la evangelización que se logró consolidar la conquista del Nuevo Mundo. Hay una película que recomiendo muchísimo, que es La Misión, que ha tratado de reflejar lo más cercanamente posible cómo fue esta evangelización en el Nuevo Mundo, cómo se acercaron a estas personas tan sencillas, muchas veces a través de la música, ¿no? Si tienen la oportunidad, por favor, acudan a ella. Es una fuente de inspiración, nos hace pensar acerca de estas dificultades y cómo estos sacerdotes, incluso en la actualidad, se siguen enfrentando a tantos desafíos para llevar la palabra de Dios. Y cierro nuevamente otro paréntesis. Volviendo a la conquista de América y avanzando hacia el sur, los españoles, después de esa conversación que tuvieron y que conocemos por historia de los 13 del Gallo, llegaron al Perú. Y este Perú, que era el Tahuantinsuyo en aquella época, se encontraba en disputa de estos dos incas, ¿no? Los hermanos Huáscar y Atahualpa, y les fue fácil entrar, conquistar el territorio. Así es que
Pasado el tiempo, la corona española envía a una primera congregación de sacerdotes, los sacerdotes dominicos. Estos sacerdotes, además de evangelizar, estaban muy preocupados por la educación, especialmente de la juventud de aquella época, de los nobles principalmente. Y es así que fundan la primera universidad de América, que es la Universidad Mayor de San Marcos. Estos sacerdotes dominicos además eran muy intrépidos y es así que en sus viajes hacia el interior del Perú, especialmente hacia la selva peruana, es que descubren un gran y caudaloso río que es el río Amazonas, que además de ser el más caudaloso del mundo, es el más largo del mundo. Sí, es a través de los descubrimientos actuales que se ha podido comprobar que es el más largo del mundo también. Y de esta congregación dominica, en aquella época también hubo una santidad contagiosa, pues es de esta congregación que surgen tres santos dominicos al mismo tiempo y en la misma ciudad de Lima, que son Santa Rosa, San Martín de Porres y San Juan Macías. La segunda congregación que llegó al Perú fue la congregación de los franciscanos, famosos en la actualidad por sus catacumbas. Los franciscanos, además de evangelizar, ellos cuando viajaron al interior del país, además compartieron técnicas agrícolas y al ver que la mayoría se dedicaba a esta actividad, vieron que compartiendo las técnicas españolas de la agricultura podían tener un tema de conversación y es así como se acercaron más a los nacionales. La tercera congregación que llegó fue la congregación agustina, que se dedicó principalmente a la extirpación de las idolatrías. Ellos se dieron cuenta que a pesar que era un pueblo ya colonizado por los españoles, todavía seguían teniendo muchísimo respeto a sus autoridades autóctonas y es así como decidieron comenzar a evangelizar a las cabezas, es decir, a los nobles del incanato, los amautas, los curacas. Incluso el inca Tito Cusi Yupanqui fue bautizado. Es así como avanzaron en la evangelización. Una cuarta congregación que llega al Perú es de los jesuitas, la Compañía de Jesús llegó. Ellos se preocuparon muchísimo de la educación ya a temprana edad y es así que fundan colegios en Lima y en el Cusco. También ellos prepararon diccionarios de la lengua quechua y aymara. Finalmente llegan también los mercedarios, que a pesar de ser la congregación menos numerosa, ellos tuvieron una característica particular porque además de evangelizar eran unos sacerdotes que se dedicaron mucho a la historia y es gracias a ellos que hemos conocido detalles de esta etapa de colonización con las crónicas que nos han dejado de aquella época. Que Jesús sea siempre el que guíe nuestros pasos. Sigamos escribiendo esta historia de nuestra iglesia.